Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión vengo con un nuevo tema en continuación con el trabajo que hemos estado desarrollando durante este periodo de mecánica estadística y estamos ya prácticamente culminando la parte relacionada con las estadísticas clásicas y bueno, toda esta información que he introducido con ustedes y que espero pues les haya quedado bastante claro lo que representa el uso de la mecánica estadística. Vamos a platicar en esta ocasión acerca de lo que son las partículas interactuantes. Esto es lo que queremos comentar con ustedes, lo que tiene que ver precisamente con este asunto, ¿verdad? Entonces, bien, posteriormente, después de platicar esta parte, pues espero que sea pues algo rápido, bastante rápido. Entonces, lo que voy a hacer posteriormente con ustedes es ver un ejemplo que es el ejemplo del gas ideal y vamos a continuar con el cálculo de la velocidad promedio y de la velocidad más probable, de tal manera pues que ciertamente pueda ayudarnos a sentar completamente pues este material y por otro lado pues que nos permita también si ya tenían ustedes algo de conocimiento previo en algunos cursos, en el caso de cuando se revisa la física general, pues se platica un poco acerca precisamente de estas ideas de la velocidad máxima, de la velocidad más probable, de la función de distribución de velocidades de Boltzmann o de Maxwell-Boltzmann. Y entonces, bueno, van a poder contrastar de alguna manera esta información con la información que estamos presentando y verificar pues que estos resultados vienen pues de los primeros principios y de la información básica del manejo de la mecánica estadística. Muy bien, entonces, dicho lo anterior, pues entonces vamos a ver lo que ocurre cuando tenemos partículas no interactuantes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que tengamos partículas no interactuantes, ¿no? Que tengamos partículas no interactuantes evidentemente nos lleva al hecho de pensar en la Hamiltoniana, ¿no? La Hamiltoniana es una Hamiltoniana que al no haber interacción entre las partículas solamente depende de quién, de la energía cinética de las partículas, ¿sí? De alguna manera nosotros tenemos la posibilidad de aventar, de trasladar, de causar, desde el punto de vista de la física clásica, un impulso a cada una de las partículas de tal manera que al proporcionarles ese impulso que se traduce en un cambio de movimiento, en un cambio de momento, ese es el teorema impulso-momento, el cambio de momento pues proporciona hasta cierta velocidad a las partículas, pero en realidad estas partículas no tienen conciencia, digo, por decirlo de alguna manera, es decir, no saben las partículas que hay un conjunto de partículas alrededor de ellas hasta que chocan. Antes de chocar, pues evidentemente no saben que existe la otra partícula y entonces no hay manera de interactuar entre ellas, ¿no? Muy bien, entonces lo que nosotros sabemos cuando tenemos este cálculo que hemos hecho anteriormente, ya lo habíamos platicado, lo habíamos comentado, ¿sí? Entonces, pues evidentemente la Hamiltoniana es una suma de Hamiltonianas de alguna manera de una sola partícula. Esta es la idea fundamental
de ello, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una hamiltoniana con un conjunto de n partículas, pero en el fondo yo lo que estaría haciendo es solamente calcular la hamiltoniana de una sola partícula y entonces hacer una suma hasta el índice n de esas hamiltonianas, ¿no? Ahora bien, lo que vimos especialmente en el ensamble canónico, sí, es que una hamiltoniana de una partícula puede únicamente depender de las variables Qs y Ps de esa partícula, ¿no? En particular, si estamos fijando nuestra atención en la partícula I, en la iésima partícula, pues solamente depende de Q y de P de esa I partícula. En general, el momento se define entonces como, perdón, el hamiltoniano o la energía cinética se definiría como el momento al cuadrado sobre 2m, ¿no? Esto ya lo vimos, sabemos que el momento, rápidamente, ¿no? El momento clásico, pues se puede escribir como P igual a m por b, ¿no? ¿Sí? Este es el momento clásico, ¿sí? Si yo tengo b cuadrada, pues evidentemente, ¿qué es lo que tengo, no? Esto me lleva a pensar en que yo tengo el momento al cuadrado, que sería p cuadrada, ¿sí? Y esto tendría que ser exactamente igual a m al cuadrado, ¿sí? Que multiplica a la b al cuadrado. Y si de aquí despejamos la b cuadrada, otra vez esto nos lleva a pensar en que la b al cuadrado, ¿sí? Tiene que ser exactamente igual a ¿quién? A p al cuadrado dividido entre la m cuadrada, ¿no? Esto es la velocidad al cuadrado. Cuando yo la multiplico, esta velocidad, acuérdense que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces al hacer esa multiplicación, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que evidentemente un medio, ¿sí? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pues, se puede escribir como ¿quién? Como un medio de m, ahí está el un medio de m, ¿sí? Que multiplica ¿a quién? A la velocidad al cuadrado. ¿Y la velocidad al cuadrado quién es? La velocidad al cuadrado, pues aquí ya lo teníamos, ¿sí? La velocidad al cuadrado es p cuadrada sobre 2m, ¿no? Entonces esto se pone como p cuadrada sobre 2m, ¿sale? Ahí está. 2m al cuadrado por la m que tengo afuera, pues me queda 2m, ¿no? Entonces, evidentemente, pues la energía cinética de las partículas tendría que ser esta expresión que yo tengo, ¿no? Muy bien, entonces de ahí se deduce esto. Correcto, entonces yo puedo escribir mi función de partición y tengo la función z de partición como 1 entre n factorial. Acuérdense que aquí pues hemos agregado el factor de n factorial porque estaríamos en el supuesto de que tenemos partículas que son distinguibles, ¿no? Si son partículas distinguibles, agregamos el factor de n factorial. Bien, entonces tenemos esta expresión que va pegada ya con la función z de partición y tenemos entonces la integral sobre todo el espacio de las fases, es decir, sobre la diferencial de Q y sobre la diferencial de P a la 3n, porque sabemos que tenemos 3n coordenadas de esta es la integral sobre todo el espacio de quién, pues de la exponencial de menos beta por el hamiltoniano, en este caso el hamiltoniano de una partícula, ¿no? Entonces esto es lo que tendríamos. Ahora,
como lo que tenemos nosotros es aquí un producto de integrales y todas van a ser iguales porque estaríamos haciendo la integral de una partícula, por eso podemos cambiar todo esto y en lugar de elevarlo a la 3n, lo podemos elevar simplemente a la 3 y hacer un producto de distintos integrandos, donde cada integrando correspondería al integrando de una partícula en particular, ¿verdad? Entonces, bien, la integral puede ser interpretada como la función de partición de una partícula n igual a 1, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, si nosotros tenemos el integrando, todo este integrando sin el n factorial y sin el producto, sino que si solamente me fijo en la función z, que es esta tendría que ser exactamente igual a la función cuando n es igual a 1, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos. Y pues, obviamente la I correspondería pues a la partícula que yo me estoy, en la que yo me estoy fijando, ¿no? Por eso mantenemos todavía el subíndice y si se dan cuenta no aparece ninguna suma y la integral ya no lleva aquí una DQI y una DPI, sino que simplemente la I, lo único que me estaría indicando aquí en este momento es que yo estoy fijando mi atención en una partícula I en especial, ¿no? De tal forma que la función de un sistema de n partículas puede ser directamente calculada a partir de el sistema de una partícula, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, fíjense, yo tendría que regresarme a esta expresión y entonces ahora sí, lo que diría yo es que si yo tengo esto, que es la función de partición de una partícula, aquí está la indicación de que corresponde a una partícula, si yo quiero la función de partición para un conjunto de partículas, entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues que tengo que mi función z de un conjunto de partículas n la puedo escribir ahora sí como 1 entre n factorial, suponiendo que estoy en el caso de partículas distinguibles, y tendría yo la función z de una partícula elevado a la ¿qué? Elevado a la n, ¿no? Es una manera de escribir esto de una forma inteligente para que ya no tengamos que sufrir de alguna manera con muchas expresiones o muchas n's que aparecen por ahí en el camino, ¿no? Entonces, para partículas no distinguibles, pues simplemente tendríamos esto, ¿no? ¿Sí? Y para partículas distinguibles, pues tendríamos evidentemente este asunto, ¿verdad? Muy bien. Dice, esta es una prescripción que pues es muy usada en el cálculo, dado que en este caso uno efectivamente trata con problemas pues de una partícula. Si se dan cuenta, siempre hemos estado trabajando con problemas de una partícula. Y entonces, de hecho, la mecánica cuántica también funciona prácticamente casi de la misma forma. Siempre se mencionan los asuntos de lo que pasa con una partícula para después hacer la interpretación de lo que pueda pasar con un conjunto más grande de partículas, ¿no? Entonces, ahora tengamos en cuenta la siguiente consideración, ¿sí? De la densidad, ¿sí? De la densidad del espacio en el sistema, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que considerar. Estoy nada más arreglándole aquí. Del espacio de las fases del sistema total, ¿no? Entonces, yo tengo la densidad de una partícula n, sí, o perdón, de un sistema de partículas n, por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo yo mi función exponencial de menos beta por h de qi de pi entre la función de partición. Acuérdense que esta es la densidad en el espacio de las fases de del conjunto de partículas, ¿no? Sin embargo, yo puedo ver que evidentemente puedo cambiar este producto por este producto y entonces en lugar de tener aquí la función de partición n, ¿sí? Tendría yo la función de partición de una partícula y entonces fíjense, ya cambia ahora sí a la posición
y momento de una partícula, la posición y momento de la segunda partícula, la posición y momento de la tercera partícula, y así me voy. Y la función z corresponde a la función y momento de una sola partícula, es decir, la función de partición estaría establecida en este caso para una partícula. De tal manera que como yo tengo n partículas, pues entonces me aparece por ahí el factor n factorial que me está apareciendo, ¿verdad? Entonces el factor de Gibbs, arriba el factor de Gibbs, la probabilidad de ρ de n de encontrar n exactamente en el punto del espacio fase Q y P, igual al producto de todas las probabilidades de encontrar una partícula en un cierto microestado propio de una partícula. Eso es lo que estamos diciendo. Esta expresión que aparece aquí, esto que estoy aquí subrayando en azul, es precisamente a la, este, a la densidad de una partícula, de encontrar una cierta partícula, ¿sí? Una cierta partícula en un cierto microestado propio de esa partícula, ¿no? Entonces, obviamente, para un sistema de partículas no interactuantes, la probabilidad de encontrar una partícula en la coordenada Q con el momento P es justo dada por la distribución de arriba, ¿no? Entonces, esto es encontrar, fíjense, el sistema es, obviamente, para un sistema de partículas no interactuantes, la probabilidad de encontrar una partícula, la partícula en este caso número 1, ¿sí? En la coordenada Q y en la coordenada P, aquí están las coordenadas Q y las coordenadas P, es justo dada por la distribución de arriba, ¿verdad? Entonces, esta es la distribución que nosotros tenemos. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que esta parte que yo tengo aquí corresponde a la densidad de encontrar a una sola partícula en una coordenada del espacio con ese momento asociado en ese punto del espacio. Eso es lo que me estaría dando esta densidad que correspondería precisamente a esta de aquí. Ahora, debemos de tomar en cuenta que esto no es evidente por sí mismo. Originalmente la ecuación 182 para la distribución de un sistema que contiene una sola partícula en total, dado que las n partículas en un sistema no interactuante no influyen, ¿sí? No influyen entre sí. Es lo que decíamos al principio. No hay manera de que las partículas estén sujetas bajo alguna fuerza derivable de algún potencial de interacción, ¿sí? Y por lo tanto, pues entonces no hay posibilidades de que se pueda conocer con certeza la interacción entre ellas, ¿va? Dice, dado que las n partículas del sistema no interactuante no influyen entre sí, ¿sí? Y la ecuación 182 es al mismo tiempo la densidad correcta del espacio fase de una partícula para un sistema de muchas partículas. Por lo tanto, podemos interpretar tal sistema como un ensamble ideal, ¿no? Entonces, esta sería la densidad en el espacio de las fases para un sistema ideal. Y esta es una de las características fundamentales de los sistemas ideales. De hecho, cuando ustedes les pregunten qué es el gas ideal, pues la idea fundamental del gas ideal que existe detrás es precisamente un sistema de muchas partículas no interactuantes entre sí. Esta es la idea fundamental que hay, ¿verdad? Bien, cada partícula individual de la n que forma un sistema por sí mismo y en un determinado tiempo ocupa cierto microestado de una partícula. Todas las demás partículas del sistema forman el baño de calor a una temperatura determinada. Entonces, para que lo podamos hacer una correspondencia de alguna manera con el ensamble canónico, en donde ustedes deben recordar que el ensamble canónico es un sistema abierto en donde tiene una cierta interacción con el alrededor, en donde al menos el alrededor le está proporcionando un flujo de energía en forma de calor que haría que se mantenga el sistema con la temperatura constante. Entonces, podemos pensar que en este sistema ideal, donde estamos pensando que es el sistema ideal de una sola partícula, el resto de las partículas que están acompañando a esta partícula en particular
corresponden precisamente a ese baño de calor que le estarían proporcionando algún flujo de energía para que la partícula se mantenga en ese ensamble canónico. Y entonces podemos analizar esto desde el punto de vista del ensamble canónico, suponiendo ciertamente que esa partícula que estoy observando, a la cual estoy siguiendo y la cual estoy estudiando, se encuentra inmersa o en contacto con un baño térmico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está diciendo. Entonces, el juego de las demás partículas en este sistema ideal correspondería precisamente al baño de calor. Es crucial para estas consideraciones de la probabilidad de encontrar una partícula en un determinado microestado es independientemente de los microestados de las otras partículas. En la teoría de ensambles, los sistemas individuales de un ensamble son independientes entre sí. En un sistema de interacción, esto no es verdad, ¿sí? Entonces, el microestado de una determinada partícula depende de todas las demás partículas. El hamiltoniano para una partícula especial también contiene las coordenadas y momentos de todas las demás partículas y no podemos escribir una ecuación correspondiente a 182. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo consideremos. En cierta forma, lo que nos está indicando aquí este último párrafo es que finalmente, a pesar de que sean partículas no interactuantes bajo un potencial, ciertamente sí hay una dependencia, y esta dependencia, pues obviamente tiene que haber una dependencia desde el punto de vista estadístico, es decir, los ensambles, el ensamble de la partícula 1 que le estoy viendo como una partícula individual, y veo el resto del conjunto de partículas, lo veo como el baño térmico, y luego veo el ensamble de la partícula 2, que lo veo como una partícula individual, donde la partícula 1 ahora forma parte de ese baño térmico, y así sucesivamente, al final de la historia están relacionados estos ensambles porque obviamente la partícula 1 no podrá ocupar el espacio que tiene la partícula número 2, ni por lo tanto tampoco tendrá la velocidad o el momento asociado que tenga la partícula 2 en el mismo instante. Si me pregunto cuál es la probabilidad de que la partícula 2 ocupe la posición que tiene la partícula 1 con el mismo momento en un cierto instante, pero no simultáneamente a donde está ubicada la partícula 2 con el momento que tenga la partícula 2. No sé si vean la diferencia de esto, ¿verdad? Entonces, debido a que existe la imposibilidad de que simultáneamente ambas partículas ocupen la misma posición del espacio y tengan asociado el mismo momento, sí puedo preguntarme la probabilidad de ello, pero no puede existir la posibilidad de que esto ocurra porque estaríamos violando un principio básico de la materia. Luego entonces, evidentemente, el ensamble propio de la partícula 1 está en relación con el ensamble propio de la partícula número 2 y así sucesivamente el de todas las demás partículas, ¿verdad? Por lo tanto, esta sería la explicación por lo cual no son independientes unas de otras, ¿no? Esta es precisamente la parte que nos debe quedar clara de esto. ¿Ah? Vamos a ver un ejemplo de esta parte para asentar las ideas. Y el primer ejemplo que quiero pues, platicar con ustedes, pues evidentemente, pues es el del gas ideal. Este gas ideal es el sistema ideal que ya hemos visto distintos ejemplos de los distintos ensambles y que yo creo que nos ha ido quedando claro cómo trabajar con ello y precisamente por eso trabaja con el gas ideal, por ser precisamente el sistema ideal que nos permita sentar todas estas ideas, ¿no?
Bien, entonces tenemos el hamiltoniano del gas ideal, el cual ya conocemos, aquí está, y entonces pues el hamiltoniano de una sola partícula lo podemos escribir de esta manera, ¿verdad? Entonces fíjense, aquí este es el hamiltoniano del gas ideal cuando tengo un sistema de n partículas, ¿verdad? Para una sola partícula voy a cambiar la h mayúscula, que sería la h del sistema, y ahora voy a poner una hamiltoniana propia de una sola partícula, donde sabemos que entonces esto es p cuadrada sobre 2m, ¿no? Que este es el hamiltoniano de una partícula. Muy bien, entonces la densidad de probabilidad para encontrar alguna partícula en el espacio-fase de una partícula con coordenada q y momento p se va a encontrar dada precisamente por la discusión que acabamos de tener arriba. Yo tengo mi función z de una partícula, z de t de b, multiplicado por la exponencial de menos beta h, pero en este caso ya no debería de ser h mayúscula, sino tendría que ser ¿quién? La h de una partícula, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, la función z de esta h de una partícula, pues entonces, ¿qué escribimos? Pues escribimos precisamente que esto sería lambda cúbica entre el volumen por la exponencial de menos beta y la h de una partícula, sabemos qué es lo que tenemos aquí, por eso lo hemos escrito de esta manera, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan visualizar mejor. Y bueno, ahí está. Entonces, esta es mi densidad de una partícula. Ahora estamos en la posibilidad de probar la distribución de velocidades en el gas. Quisiéramos de alguna manera calcular la velocidad de probabilidades del gas, el cual ha sido derivado con anterioridad, ¿no? Entonces, ahora, la probabilidad de encontrar una partícula con coordenadas Q y Q más delta Q, acuérdense que este es un desplazamiento infinitesimal, y de encontrarla con un momento P y P más delta P, es precisamente pues el hecho de integrar esta densidad que nosotros ya construimos, multiplicada por las diferenciales de Q y obviamente dividido entre H cúbica, ¿no? Entonces, para la distribución de velocidades, queremos encontrar una función de distribución de velocidades, f de b. Esto implicaría que si cambiamos p por m de b y lo insertamos en lugar de p, pues entonces, y luego integramos sobre integramos sobre las coordenadas, no todas las coordenadas, o vamos a poner sobre todas las coordenadas generalizadas, no vamos a integrar sobre los momentos, ojo, ¿sí? Entonces fíjense cómo lo vamos a escribir, ¿no? Lo escribimos de la siguiente manera. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una función que es la que yo quiero encontrar, que sería la función de probabilidad de la velocidad v que tenga la partícula y evidentemente pues yo la tendría que integrar sobre v. Ahora, yo tenía aquí en mi expresión, donde la tengo acá en mi expresión, yo tendría que integrar esto en dq y en db, ¿sí? Estrictamente hablando, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo es que como no voy a integrar sobre b, fíjense, estrictamente hablando, voy a poner uno anterior para que lo vean y le voy a quitar el número para que no me altere el número de las ecuaciones. Sí, entonces, estrictamente hablando, yo debería de integrar aquí, ¿sí? Esto en dp al cubo y esto en dq al cubo, ¿sale? Ahora, pero si yo voy a cambiar, ¿sí? Si yo voy a cambiar la p, que es lo que me está diciendo, la voy a cambiar por m por b, ¿sí? Ahí lo tengo. Es lo que estoy haciendo al cambiar P por M por B, entonces ciertamente este término no lo tendría, ¿sí? Entonces, este término sí lo tengo, pero lo voy a dejar así. Entonces, como va integrado 3 veces, por eso me debe de dar el M al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Y yo ya lo puedo sacar de aquí. Y obviamente me quedaría el término que yo tenía, ¿sí? Por eso esta M cúbica me aparece aquí y tengo este término, ¿no? Esto es para que lo vean. Ya también hice el cambio de M por B en la P y me queda esta expresión que yo tengo aquí. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta expresión, de lambda es una constante, ya la conocemos, acá está dicho cuánto vale lambda,
y tengo aquí este volumen que no depende precisamente de Q, es decir, este volumen es el volumen total que ocupan cada una de las n partículas que yo tendría, y entonces lo que yo tendría que hacer es integrar con respecto a Q, pero como nada de lo que yo tengo ahí seleccionado depende de Q, lo puedo sacar del integral y hacer la integral solamente sobre la diferencial de Q al cubo, que esto me daría el volumen de cada partícula elevada al número de partículas. Entonces, evidentemente esto me daría el volumen de una sola partícula, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces ese volumen se me cancelaría con este volumen. Entonces, fíjense, saqué este lambda cúbico, aquí está, esta exponencial, aquí es K, este diferencial de B que me quedó aquí con esta M cúbica por esta H que ahí queda, y entonces este integral de la diferencial de Q me va a dar este volumen, y este volumen que está acá abajo es el volumen que yo ya traía. Desde luego este volumen con este volumen se van a cancelar y van a desaparecer. Voy a cambiar esta lambda cúbica por este término que ya también conocíamos, cuánto vale esta longitud de onda térmica, y entonces me queda h cuadrada sobre 2m pi kt. Como esto va al 1 medio y yo tenía aquí esta lambda al cubo, me queda a la 3 medios. Por la exponencial ya saco esta diferencial de B, la pongo después, y luego me queda m3 entre h, que ahí está. Ahora, esta m cúbica sobre h las puedo meter porque me doy cuenta que esta va al cubo y esta va al cubo, ¿sí? Y también lo que voy a hacer es que yo tengo aquí una diferencial de B y tengo una diferencial de B. Ese es el paso que hacemos inmediatamente, ¿verdad? Esta diferencial de B se cancela con esta diferencial de B, es decir, si yo pasara este término y lo pasara acá y me quedaría el cociente de la diferencial cúbica de B entre la diferencial cúbica de B, eso me daría 1. Dicho de otra manera, podría yo integrar sobre las velocidades. Al integrar sobre las velocidades, se cancelaría este término, y por eso puedo escribir lo que me quedaría la función f de b. ¿Correcto? O de otra manera, la diferencial cúbica de b sobre respecto de b al cubo, pues es igual a 1, ¿no? Esto es lo que estaríamos diciendo. Ahora bien, entonces ahora sí puedo meter este término, lo meto aquí, entra, ya va a ir elevado al cubo, pero entonces para que no se afecte por el 1 medio que tengo, me quedaría m al cuadrado y la h al cuadrado. Aquí las h cuadradas se cancelan, esta m cuadrada se cancela con una m que tengo acá, me sobrevive una m arriba, me queda 2 pi kt a la 3 medios por la exponencial. Y entonces podemos escribir precisamente, cambiamos la beta por 1 sobre kt, y entonces lo puedo escribir precisamente como esto, ¿no? La función de distribución de velocidades o de celeridades, cualquiera de los dos términos es correcto, me queda precisamente como m sobre kt sobre 2 pi kt a la 3 medios de la exponencial de menos m sobre 2 ktb cuadrada. Sí, esta es precisamente mi función de distribución de Boltzmann, que viéndola precisamente como ustedes la pueden ver, esto me da una función gaussiana, ¿verdad? ¿Sí? En efecto, esta expresión coincide con la ecuación conocida para la distribución de celeridades de Maxwell-Boltzmann. Recordemos que el factor de 1 sobre H3 aparece porque ρ es una cantidad adimensional y el volumen en el espacio de fase es medido en unidades de H a la 3n. En este caso, n vale 1. Este ejemplo es bien adecuado para mostrar nuevamente el significado del factor de Gibbs en un muy hermoso modo. Vamos a ver, ¿no? Tenemos una densidad que le llamamos la densidad prima como Q1 hasta Qn. Bueno, es una densidad prima que depende de Q1 hasta Qn, de P1 hasta Pn. Ahora, esta densidad, acuérdense que yo lo que había hecho anteriormente, había pensado en que podía yo tomar permutaciones aquí de las Qs y de las Ps aleatoriamente, y cada permutación que íbamos haciendo, pues íbamos contando el número de posibles permutaciones y al final nos aparecía el factor de n factorial aquí. Ahora bien, ahora no vamos a hacer eso, lo que vamos a hacer es, bueno, yo tengo esta densidad de probabilidad de n partículas,
¿sí? Esta es una densidad en el espacio-fase, y esta yo la puedo descomponer en n densidades, aquí están, son exactamente iguales, n densidades de probabilidad de una sola partícula, ¿verdad? Entonces, con ρ'Qi de Pi siendo la densidad de probabilidad de encontrar la partícula 1 en el microestado Q1, P1, y la partícula 2 en el microestado Q2, Q2 y así sucesivamente, por eso es que puedo hacer este cambio y puedo igualar precisamente esto. Entonces, esto es lo que estaría yo diciendo. Estoy encontrando ρ en el microestado Q en el microestado 1, ρ en el microestado 2 y así sucesivamente. ¿Ah? ¿Sí? Sin embargo, esto es cierto únicamente para una enumeración de partículas dada, es decir, cuando conozco yo a las partículas y le digo tú eres 1, tú eres 2, tú eres 3, tú eres 4 y tú eres n y las conozco, entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente cuando tengo partículas, ¿de qué forma? Partículas distinguibles, ¿verdad? Si uno pregunta por la probabilidad de encontrar alguna de las n partículas, Q1, P1 y Q2, P2, etcétera, entonces la ecuación 186 debería ser multiplicada por el número de todos los modos de enumerar estas diferentes formas. Por lo tanto, aquí me debería de aparecer entonces, ¿quién? Una n factorial que le da lugar precisamente entonces al significado preciso que tenemos de quién, de ese factor de corrección que impuso Gibbs. Muy bien. Vamos con lo siguiente. ¿Sí? Vamos al cálculo de la velocidad promedio y velocidad más probable. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto. Calcular la velocidad más probable, el promedio y la desviación cuadrática media de la velocidad absoluta en el gas ideal, debemos usar entonces las funciones de distribución de velocidades obtenida anteriormente. Esta fue la función de distribución que nosotros obtuvimos y entonces ahora queremos calcular esta diferencial, queremos calcular la diferencial cúbica de omega de b. Y sabemos que esta diferencial cúbica de omega de b no es otra cosa que la función de distribución de velocidades integrada sobre las tres velocidades, ¿no? Entonces, denotamos esta probabilidad de encontrar una partícula en el gas ideal con una velocidad, esto es lo que estaríamos diciendo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una partícula con velocidad entre Bx, By y Bz y Bx más Dx, By más Dy más y Bz más Bz, independiente de esta posición? ¿Sí? Ahora es ya independiente de la posición en la que se encuentra originalmente, ¿no? Primero usaremos esto para calcular la probabilidad de encontrar una partícula, la cual tiene un valor absoluto. La velocidad, obviamente ya como vectores, es el valor absoluto, sería su velocidad, entonces puede ser tanto positiva como negativa, y de encontrarse en una velocidad tanto positiva como negativa de b más delta y, todo en valor absoluto, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a sustituir coordenadas polares para el vector velocidad e integrar sobre toda la dirección espacial, ¿no? Más bien angular, más que espacial es angular. ¿Sí? Muy bien, entonces, yo tengo, pues lo único que hicimos al escribir esto, pues es agarrarnos nuestra función de distribución, la insertamos aquí y esto es lo que tenemos, ¿no? Tengo la función de distribución insertada en la expresión de la diferencial cúbica de W de B y va multiplicado por la diferencial de B. Ahora, aquí insertamos las coordenadas polares. Ahora, para insertar las coordenadas polares, pues ustedes, ahora, debemos recordar dos cosas. Una, estamos en el espacio de velocidades, no estoy en el espacio de posiciones, estoy en el espacio de velocidades. Mi función de distribución es de velocidades, por lo tanto, estoy en el espacio de velocidades. Entonces, si yo cambio a coordenadas polares en el espacio de velocidades, me va a quedar este término, ¿sí? B al cuadrado por la diferencial de B por la diferencial angular que corresponde a la diferencial del ángulo sólido en, dije, polares, coordenadas polares, coordenadas esféricas deberían ser, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Esféricas, es que dicen esféricas polares, ¿no? Bueno, son las mismas, ¿no? A veces tenemos la tendencia de que las coordenadas polares son nada más R y teta, ¿no? Entonces, bueno,
son coordenadas esféricas, y entonces al hacer ese cambio, pues evidentemente esta diferencial me va a quedar como una diferencial cuadrada de la diferencial de B por la diferencial del ángulo sólido. E integrando sobre la diferencial del ángulo sólido, sabemos que la integral del ángulo sólido me va a dar un factor de 4pi. ¿Sí? Eso lo sabemos y lo hemos entendido correctamente. Entonces me queda el factor que voy arrastrando, la exponencial. Ahora esta diferencial se convierte en esto que yo tengo al hacer el cambio a coordenadas esféricas, integro sobre el ángulo sólido, obtengo el 4pi con lo que ya tenía y ahora me queda esta diferencial. La ecuación 191 es la función de distribución de Maxwell para un gas ideal. El valor más probable de la velocidad absoluta es B estrellita o B asterisco, ¿no? Y corresponde al valor máximo de la función f de b, donde f de b es la derivada de omega con respecto a b, el cual pues vamos a calcular en este momento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo puedo pasar este diferencial de b dividiendo de este lado para que me dé mi función f. Y entonces digo, la derivada de f de b con respecto a b evaluada en b estrellita, que b estrellita es el valor más probable, esto tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces, yo sé que f de b está dado por la derivada de omega con respecto a b. Aquí ya tengo la derivada con respecto a b de la derivada de omega con respecto a b y lo voy a evaluar en b estrellita y esto tiene que ser 0. Estoy calculando un valor extremo. Entonces, sustituyo, evidentemente, si yo paso este término acá dividiendo, pues entonces todo este término correspondería a mi función f de b. Entonces ahí ya tengo todo ese término con mi función f de b. Aquí está, ¿sí? Y entonces todo esto que tengo aquí es constante, sale de la derivada, ahí está la derivada, y solamente voy a derivar este término. Para calcular esta derivada, pues tengo que aplicar la fórmula del producto, y entonces primero derivo bajo el 2, aquí está el 2, por b, ahí está la b, por la exponencial que tengo, ahí está la exponencial. Luego más, ahora voy a mantener constante mantengo constante calculo la derivada de la exponencial, pero la derivada de la exponencial es la exponencial misma, aquí está la exponencial misma, por la derivada del argumento. La derivada del argumento voy a derivar respecto a b, me baja el 2 que cancela el 1 medio, ya por eso aquí no aparece el 1 medio, menos beta m por b, así se queda, y ahora todo esto lo tengo que evaluar en b asterisco. Entonces, ahora simplemente nos copiamos toda esta parte, ¿sí? Y aquí sacamos factores comunes, ¿no? Aquí yo tengo la exponencial y la b, los puedo sacar, los saco, exponencial y b, ahí están, y me voy a sacar esta b y esta exponencial, por lo tanto, adentro me va a quedar b cuadrada, aquí está b cuadrada, con el signo negativo, aquí está el signo negativo, y me queda bm, y todo esto lo tengo que evaluar, evidentemente, aquí tengo mal la llavecita nada más, evaluarlo todo ¿en quién? En B asterisco. Ahora bien, todo esto, pues yo puedo bajar el 4pi y pasarlo y me queda un 0 todavía. Luego puedo pasar esto dividiendo y me queda un 0. Y puedo pasar esto dividiendo y me vuelve a quedar un 0. Por lo tanto, solamente ya evaluado en B asterisco, me quedaría esto, ¿verdad? Y entonces de aquí, pues ya despejamos B asterisco al cuadrado y B asterisco al cuadrado me queda un más menos la raíz de B sobre beta M. Y como beta es igual a kt, me queda que la velocidad más probable en esta función de distribución corresponde precisamente a la raíz de 2 veces kt entre m. ¿Sí? Entonces, esta es la velocidad más probable. Muy bien, el valor promedio de la velocidad absoluta está definido como el valor absoluto de b. Y entonces tenemos la integral de f de b por la diferencial de b.
Entonces, esto es simplemente la fórmula. Si yo ya tenía mi función de distribución, ahora yo tengo mi velocidad B y ahora voy a derivarlo con respecto al volumen. Entonces, pongo f de B, aquí está f de B, hasta aquí es f de B, ¿sí? Por B cuadrada, ¿no? Creo que me queda. ¿Sí? F de B, ¿dónde está f de B? Aquí tenemos que f de B es precisamente este término, ¿no? Sí. Luego, B diferencial de B es este término que tengo aquí. Y entonces, lo que voy a hacer es precisamente, sí, aquí está f de B. Me quedé con la duda, pero aquí está. Esto es f de B. Uh-huh. Entonces, me queda aquí el producto, me queda B cúbica diferencial de B, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos a hacer la siguiente sustitución. Vamos a poner que Y es igual a M por B cuadrada sobre 2KT. Esto es Y, es decir, estoy diciendo que esto que aparece aquí es Y. Si yo derivo si yo la derivo, entonces la derivada en Y, como estoy derivando respecto a B, pues entonces baja 2mb, aquí me queda 2mb, por la diferencial de B, por la diferencial de B, y me queda sobre 2kt, que si de aquí yo despejo B diferencial de B, pues entonces me va a quedar que B diferencial de B es 2 veces KT, el 2 se va a cancelar, entonces me va a quedar KT por la diferencial de Y, aquí está KT por la diferencial de Y, entre M, y eso es B por la diferencial de B. Por lo tanto, entonces vamos a sustituir, ¿no? Entonces, fíjese, ya este término de 4pi, todo esto salió de la integral, y entonces tengo e a la menos 1/2 de beta m por b cuadrada b cúbica diferencial de b. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente, ¿no? Tengo e a la menos y, porque esto es lo que vale y, aquí está y, esto es lo que vale y, ¿correcto? Y luego tengo yo B diferencial de B, aquí tengo B diferencial de Y B diferencial de Y tiene que ser KTM por la diferencial de Y, que sería lo que tengo aquí, ¿sí? Y B cuadrada, yo tengo aquí B cuadrada, que debería ser 2 veces KT por Y, ¿sí? Eso es B cuadrada entre M, Y entonces, al hacer este cambio de variable, obviamente aquí tengo un 2K cuadrada, T cuadrada entre M cuadrada, ¿sí? Que lo tengo así, ahí está, ¿sí? Pero para que yo pueda meter este 2 dentro del cuadrado, tuve que haber multiplicado por 2 y dividir entre 2. Al multiplicar por 2, por eso ya puedo poner aquí un 2 al 4, pero el que va dividiendo entre 2 no entra ahí, sino lo dejo afuera, por eso me queda este valor de 1/2, ¿no? Y entonces ahí ya tengo agrupado todo esto. Y entonces me queda la integral de 0 a infinito de e a la menos y por y diferencial de y. Y como sabemos, se sabe del curso de funciones especiales, se sabe muy fácilmente que la función gamma de p entre AP se puede escribir como la integral de 0 a infinito b a la menos ay por y a la p menos 1 por la diferencial de y. En este caso es claro que a vale 1 y p vale 2, ¿sí? Entonces, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tendríamos lo siguiente. Aquí tengo P vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque tengo Y a la 1. Aquí tengo Y a la 2 menos 1, que sería 1, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta integral que yo tengo aquí, yo la puedo escribir como gamma a la P, pero gamma a la P es gamma de 2 entre a la p, y a vale 1 y p vale 2, entonces 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado pues es 1. Y gamma de 2 es gamma de 2, y gamma de 2 lo podemos escribir como gamma de 1 más 1, y gamma de 1 más 1 se puede escribir como 1 factorial, que en el fondo es 1, por lo tanto toda esta integral
vale exactamente 1, ¿verdad? Y como esta integral vale exactamente 1, pues entonces ya pues sustituimos y entonces ya lo que sigue pues es hacer solamente el álgebra de las expresiones que aparecen aquí. Entonces, tengo el 1 medio, este 1 medio va a cancelar el 4 que tengo acá, me va a quedar un 2pi, ahí está el 2pi. Luego voy a sacar el 1 sobre pi a la 3 medios, lo voy a dividir este factor y me queda m sobre 2kt a la 3 medios, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces aquí yo tengo este factor, por lo tanto, si este factor yo lo quiero meter dentro de este, pues simplemente lo que voy a hacer es escribir, fíjense aquí me queda m a la 3 medios y le voy a poner un m a la -2, ahí está. Y luego voy a tener k a la 3 medios, ahí está k a la 3 medios, se encuentra abajo, pero la k ahora está al cuadrado, pero va a pasar hacia abajo, por eso entra a la -2. Y luego t a la 3 medios y el 2 que yo tenía aquí a la 3 medios, le voy a restar un 2. Entonces, hacemos las operaciones 3 medios menos 2, me va a quedar a la -1 medio, y entonces todos los exponentes me quedan a la -1 medio, por lo tanto los voy a poder cambiar y me va a quedar 2 veces kt entre m a la 1 medio, y como aquí yo tengo un pi que va a la, bueno, ya meto el pi, que este va pi a la 1, entonces 3 medios más 1, más bien es menos 3 medios más 1, me queda la 1 medio, y entonces pues ya lo puedo ir agrupando todo y obtengo que el valor absoluto de la velocidad, ¿sí? Que fue el cálculo que hicimos, el valor promedio de la velocidad absoluta, el valor promedio de la velocidad absoluta es igual a la raíz cuadrada de 8kt sobre pi m. Este es el valor. Bien, de forma similar, la velocidad cuadrática media, hacemos prácticamente lo mismo. Ahora, en lugar de meterle aquí una b, como es la velocidad cuadrática media, pues tendría yo que meter una b cuadrada. Meto la b cuadrada, me va a quedar esta expresión de la misma manera. Tengo una b cúbica y tengo una b. Hago el mismo cambio de variable, ya no me detengo aquí en el cambio de variable, que ya lo expliqué, y entonces lo voy sustituyendo y me queda esta integral que tengo aquí. De la misma manera, me doy cuenta que pues esta integral yo la puedo ver como la integral de gamma de p de a a la p, y entonces me quedaría que a es igual a 1 y que p es igual a 5 medios. Por lo tanto, 1 a la 5 medios sigue siendo 1, me queda gamma de 5 medios, y esto es igual a 3 medios de gamma de 3 medios, y esto es igual a 3 medios por 1 medio de la raíz de pi. Y entonces, pues simplemente sustituimos, nuevamente hacemos el álgebra ahí con los exponentes y llegamos a la conclusión de que la velocidad cuadrática media es igual a 3 veces k por t entre m. Claro, si yo quiero sacar la raíz cuadrada para tener la velocidad promedio en su raíz, ahí me aparecería este factor que yo tengo allí, ¿verdad? Muy bien, entonces, las tres velocidades son esencialmente determinadas por la razón de kt entre m. La energía cinética promedio de una partícula se sigue como un medio de la masa por la velocidad cuadrática media. Y esto es exactamente igual a un medio de m por 3 kt entre m, lo que me daría 3 medios de kt, que es la expresión que conocemos de la termodinámica y a la cual ya habíamos arribado en el ensamble microcanónico y en el ensamble canónico también, pero a través de los potenciales termodinámicos. Entonces, fíjense cómo esta parte ya está libre precisamente de quién, de los potenciales termodinámicos, pero me está dando información todavía de quién, de la termodinámica del sistema, ¿verdad? El cual coincide con los resultados conocidos porque la isotropía de la distribución f de b tenemos también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que b de x al cuadrado más b de y al cuadrado más b de z al cuadrado es igual a 1/3 de b de la velocidad cuadrática media, y esto es igual a kt entre m, que se conoce como el principio de equipartición de la energía. Esto es precisamente lo relacionado con la función de distribución de Maxwell, venida y sacada a partir de quién? Del ensamble
canónico que hemos estado estudiando en este tiempo. Correcto, pues entonces, hasta aquí le vamos a parar en esta sesión y pues como ven ya tengo preparado más material que próximamente estaré presentando con ustedes, solamente hay detallitos que afinar que vamos a tener que resolver por ahí, pero ya está listo el material y en próximo estaremos pues viéndonos nuevamente a través de estos medios y pues espero que sigamos adelante, ¿verdad? Pues que tengan un excelente tarde. Chao.